Ya esto habíamos visto. A ver, vamos. Bueno. Dice la máquina asincrónica como motor, como generador y como freno. Pues son las tres modalidades, digamos, que puede trabajar una máquina asincrónica. Ya vamos a ir viendo en detalle cada una de esas modalidades, porque como ingeniero electricista, más que modalidades, regímenes de funcionamiento, sería el término técnico correcto, ustedes necesitan saber el funcionamiento de esta máquina bajo esos tres regímenes de funcionamiento. ¿Qué más se usa como generador? Y en un porcentaje menor como motor, quiero decir, un porcentaje menor como generador y como freno. Si no, ustedes no estudiasen ingeniería eléctrica, estudiasen ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, por ejemplo, u otra ingeniería en donde se dé máquinas eléctricas, pero en nuestra facultad se dicta en esa carrera que les mencioné, únicamente ven la máquina sincrónica como motor y en forma así muy genérica, ¿no? La profundidad como tendría que verla un especialista, es decir, el alumno que estudia ingeniería eléctrica. Bueno, el devanado o arrollamiento primario está ubicado ¿dónde? En el estator. Que ese arrollamiento puede ser trifásico o monofásico. O sea, por lo general, estamos hablando de un arrollamiento trifásico. La velocidad N1 del campo respecto del estator, o sea, le llamamos N1 a esa velocidad del campo. Recuerden ustedes que se excitaba con un sistema polifásico de tensiones simétricas. Eso simétrica porque las tensiones son iguales. Tensión de la red, por ejemplo. Y se alimenta el estator y empieza a circular una corriente por cada uno de los arrollamientos. Las corrientes son iguales. No como en el transformador, que había una pequeña diferencia. Del circuito magnético, pues el problema no hay acá en esta máquina. Entonces, lo que pasa es que al circular, ¿por qué las corrientes son iguales? Porque la carga que vendría a ser el estator, la impedancia de cada fase son iguales. O sea, el mismo arrollamiento, o sea, el mismo número de vueltas, el mismo material, la misma sección de alambre, en fin. Entonces, se estableció un campo giratorio, que tiene una velocidad N1. Ahora, dice, supuesto de que tenemos rotor girando a una velocidad estable, n, en el mismo sentido de giro que n1, el campo creado por el estator, acá vamos a tener el valor de n1, lo vamos a analizar
desde el punto de vista geométrico y desde el punto de vista eléctrico. Esta fórmula que aparece acá, que dice que N1 es a 60, así como F1 es a P, y despejando de acá el número de vueltas N1, el número de vueltas N1, y esto es válido también para la máquina sincrónica general, es igual a 60 por F1 sobre P, donde P es el número de pares del estator. Si la frecuencia es de 50 Hz, 50 por 60 es 3000, o sea que me quedaría 3000 dividido en P. Y acá viene que conforme aumenta el número de pares de polo, esta velocidad N1 del campo, en este sentido, disminuye. ¿Y cómo puedo variar yo el número de pares de polo? O sea, haciendo un arrollamiento en ese sentido, o sea, agregando, digamos, el número de pares de polo que yo crea conveniente. Por eso que las máquinas asincrónicas normalmente vienen de un par de polos, o sea, sería de 3000 vueltas, de dos pares de polo de 1500 vueltas, de tres pares de polo de 1000 vueltas y de cuatro pares de polo que sería de 750 vueltas. Más de eso no, porque hay una dificultad, digamos, de alguna manera, geométrica para poder realizar el arrollamiento. Y desde el punto de vista eléctrico, la frecuencia F1 va a ser igual a N1 sobre 60. O sea que N1 es 60 veces F1. Esto es esta frecuencia acá expresada en revoluciones por segundo y acá abajo en revoluciones por minuto. Ahora, el rotor respecto al estator, de tal modo que N1 va a ser igual a N2 más N. O sea, N1 vendría a ser la velocidad del campo giratorio del estator. Esta N que tenemos acá sería la velocidad que tiene el rotor. N, perdón. Y N2 vendría a ser la velocidad relativa, o vendría a ser la velocidad del campo, digamos, del rotor. De tal modo que si despejamos N2 de acá, me queda que es igual a N1 menos N. O sea, veamos gráficamente, si esto es N1, esta flecha, digamos, que está con color celeste, fíjense que N, y acá tengo N2, de tal modo que N más N2 me tiene que dar, obviamente, N1. Y esto es lo que se denomina, esta N2, velocidad de resbalamiento. El coeficiente de resbalamiento o resbalamiento, S, va a ser igual a N2 sobre N1, y esto va a ser igual a N1 menos N sobre N1. En forma porcentual, acá el resbalamiento va a ser S, va a ser N2 sobre N1 por 100, o sea, por el 100%. Fíjense que acá, si nosotros de esta expresión que tenemos acá, despejamos, queremos ver cuánto vale N, pasamos esto multiplicando y nos queda S por N1 igual a N1 menos N. De tal modo que N
va a ser N1 menos S veces N1, y sacando factor común N1, me queda que N va a ser igual a N1 por 1 menos S. Debido a la excitación que hay en el primario, es decir, en el estator, vamos a tener un campo, obviamente, un campo magnético. ¿Y a través de qué? Del entrehierro delta, que a mí me interesa el campo ese, que aparece en el entrehierro delta, porque va a ser el responsable de alguna manera de la conversión electromecánica de energía. Entonces, ese campo magnético gira respecto del estator con una velocidad n1. Y este campo magnético también gira respecto del rotor con una velocidad n2, que va a ser igual a n1 menos n, que es lo que hemos visto anteriormente. Esto que estamos analizando acá es una situación equivalente al inductor, llamémosle así, de la máquina sincrónica, que gire con una velocidad n2 respecto del devanado secundario. Claro, en la máquina sincrónica yo hago girar el rotor de la máquina, ese sería el primario, el devanado secundario, llamémosle así, sería el estator o devanado inducido. Acá al revés. Entonces, el devanado secundario, este que tenemos acá, ve, como hemos dicho, equivale al inducido de la máquina sincrónica. El campo giratorio del primario, entonces, se asimila o es similar, llamémosle así, al campo generado por el arrollamiento inductor o de campo de corriente continua en la máquina sincrónica. Pero lo que pasa es que yo excito la máquina asincrónica con corriente alterna. En cada conductor que vamos a tener que se va a inducir una tensión que va a estar en función del tiempo. En donde para M conductores, voy a tener una tensión E, llamémosle así, que va a ser igual a la sumatoria a través de M de E1 más E2 más la G sub M, tensiones que se inducen. Esto que vemos acá sería la tensión en borne o entre anillos, de último. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia? La frecuencia está en función de N2 y de N. Y sabemos que N2 es N1 más N. Entonces lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Con una frecuencia F1, con una velocidad N1 tengo una frecuencia F1. Y con una velocidad N2 tengo una frecuencia F2. Entonces yo puedo hacer una relación acá, de que F1 es a F2, así como N1 es a N2. Si despejamos F2, o sea, la frecuencia, vendría a ser la frecuencia en el rotor de la máquina, va a ser igual a N2 sobre N1 por F1. Fíjense que N2 sobre N1, ¿qué era? El resbalamiento S. O sea que la frecuencia F2 va a ser S veces F1, y por lo que lo mismo decir que S es F2 sobre F1. Y acá esto va a ser clave, porque el resbalamiento, conforme la máquina trabaje, supongamos como motor, desde una situación de vacío o
o de una situación de arranque hasta la situación de vacío, pasando por punto crítico, por punto de funcionamiento nominal, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver después en un diagrama gráfico, que es el diagrama circular. El resbalamiento va cambiando. El resbalamiento en una máquina sincrónica como motor varía entre 0 y 1. De tal modo que en el instante de arranque, que es cuando, digamos, la máquina está detenida, tengo el máximo de resbalamiento, F2 va a ser igual a F1. Y conforme va aumentando, digamos, su velocidad, la máquina, cada vez la máquina resbala menos. Tampoco puede valer cero, porque el resbalamiento cero es un valor teórico, porque si el resbalamiento fuese cero, no podría cortar líneas de campo. Entonces, algo de resbalamiento tengo cuando la máquina está trabajando en vacío. Un resbalamiento bajito, incluso en el punto de funcionamiento nominal. O sea que la frecuencia en el rotor cambia, va variando. O sea, tengo un arrollamiento o una parte de la máquina, el secundario de la máquina, o vendría a ser el inducido de esta máquina, va a tener una frecuencia variable. Fíjense, el rotor se desplaza respecto del estator con una velocidad n. El campo rotórico, el campo magnético, se desplaza respecto del estator, digamos, en donde N1 es igual a N2 más N. Ya hemos visto eso. Entonces el campo rotórico, con eso podemos decir que el campo rotórico y estatórico son sincrónicos, con posición fija, uno respecto a otro. Lo que cambia es N. En lo que hace al campo estatórico, motriz, o la tensión magnética del estator, a la fuerza magnetomotriz o tensión magnética, Hola, profesor. Micrófono, Dricanier. ahí está, ¿me están escuchando? ¿Me Ahora escuchan? sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ahora Ahora sí sí se le escucha. escuchamos. Sí, No cerró el profe. micrófono. Voy a cerrar el micrófono. Bueno, como les mencionaba, pues tengo una excitación en el estator,
una excitación en el rotor, la suma de ambas excitaciones nos lleva a una excitación resultante. Estas excitaciones son dos ondas sinusoidales. Quiere decir que esto nos lleva a lo que se denomina un campo real en el entrío. En donde este campo, digamos que lo podemos nombrar matemáticamente de esta manera, que sería que la inducción B va a estar en función del espacio y del tiempo. O sea, tengo una función con dos variables independientes. Para el caso de sincronismo, n es igual a n1. Quiere decir que si n es igual a n1, significa que que n2 es igual a 0. O sea, la máquina, ¿cómo estaría? Estaría en una situación de sincronismo. Entonces, fíjese, de acá yo puedo decir que si el resbalamiento es n2 sobre n1, si n2 vale 0, 0 dividido en n1 es igual a 0. O sea que F2 es S veces F1, la frecuencia sería igual a 0. Y el comportamiento sería análogo al de un campo pseudoestacionario. Es decir, sin movimiento relativo no se cortarían líneas de campo y no se induciría tensión. Que sería eso el caso de un vacío ideal. Ahí está, ¿ves? Quiere decir que F2 vale 0, esto nos lleva a que tener una corriente 2 donde sería que tenemos el rotor en vacío. Para el caso del rotor inmóvil, ¿cuándo está inmóvil? Cuando la máquina está por arrancar. O sea, el rotor no se mueve, N2 igual a 0. Por lo tanto, N2, que es igual a N1 menos N, si N vale 0, quiere decir que N2 es igual a N1. O sea que el resbalamiento S, que es N2 sobre N1, quiere decir que el resbalamiento es 1. O sea que si S vale 1, la frecuencia del rotor que hemos dicho, que es S por F1, F2 es igual a F1. O sea, el rotor en el instante de arranque, que tengo resbalamiento 1, o máximo resbalamiento, la frecuencia rotórica es exactamente igual a la frecuencia estatórica. De ahí en más, cuando la máquina comienza a moverse, este S empieza a disminuir y por ende F2 comienza a disminuir. Entonces la frecuencia F2 se hace más chica. Eso es F2 igual a F1. Que esto es algo análogo a un transformador estático, en donde ustedes saben que en un transformador la frecuencia del primario es exactamente igual a la frecuencia del secundario. Esta máquina es como un transformador, llamémoslo así, especial, en el sentido, pero que tiene un secundario móvil. Y esto nos lleva a que N2 igual a N1, es decir, que tendríamos tensiones inducidas iguales. Entonces, acá tenemos, supongamos, esta máquina, que es nuestra máquina sincrónica, el primario, este sería el estator, y el secundario estaría en el rotor. En donde puedo tener acceso a este rotor, si la máquina es de rotor bobinado, a través de anillos rosados, las escobillas, y ahí puedo acceder al rotor. Ya vamos a ver cuándo.
Acá, por el primario, circula una corriente magnetizante que va a estar limitada, obviamente, por las características del entrehierro. Nosotros ya habíamos analizado, o habíamos dicho, que, acuérdense ustedes que cuando estudiaban el transformador, la corriente de vacío, la corriente magnetizante, era digamos, una corriente ficticia que forma parte de la corriente de vacío, o sea, una componente de la corriente de vacío. Vendría a ser una componente reactiva, que está en fase con el flujo, es a 90 grados de la tensión inducida. Y ahí ustedes vectorialmente le sumaban una corriente activa que estaba en fase con la tensión inducida, que era la I sub B o I de pérdida, o sea que era para compensar las pérdidas de hierro, y la suma de las dos le daba la corriente de vacío. Esa corriente de vacío es muy pequeña. O sea, cuando más grande el transformador, obviamente crece en potencia, crece en amperes, digamos, la corriente de vacío, pero en porcentaje se hace más chica. Por eso dicen de un 1 a un 6% en los transformadores, un 1% para los transformadores de potencia. Por eso que los constructores transformadores se esmeran mucho en el núcleo de hierro para tener menor corriente de vacío posible, de tal modo de tener con poca corriente de vacío, tener el flujo que necesitan, o una inducción alta. Por eso que la característica o la curva de magnetización de un transformador, digamos, una curva bastante empinada, que el ciclo de histéresis es bastante delgadito, o sea, tiene muy pocas pérdidas por histéresis. Pero en cambio acá, en esta máquina, claro, el transformador no tiene espacios de aire, no tiene núcleo de hierro, no tiene entrehierro, perdón. Entonces, esta máquina tiene entrehierro, tiene un espacio de aire, que por más chico que sea, el flujo tiene que atravesar el aire para, digamos, abrazar los conductores del arrollamiento secundario, es decir, el rotor, para que abrazando, digamos, los conductores del rotor, un circuito cerrado, comience a circular una corriente, se establece un campo, el rotor va a estar sometido de alguna manera al campo del entrehierro, es decir, el campo resultante, es decir, que tengo un conductor por el cual está circulando una corriente, está bajo la acción de un campo, y ustedes saben que por regla de mano izquierda se establece una fuerza F que directamente es proporcional a la inducción, a la longitud y a la corriente. O sea, F igual a B por L por I. Eso ya lo saben, eso es de física. Eso nos lleva ¿no? a que el rotor se mueva. Puede ser una fuerza, como multiplicó por el radio, de ese rotor se va a establecer un momento de giro. Por eso que el rotor se mueve. Entonces, para nosotros, acá en este caso, la corriente magnetizante de estas máquinas es más grande. Por ende, la corriente de vacío. Por eso la corriente de vacío en estas máquinas puede andar 30, 40, incluso 50% de la corriente nominal. O sea, así como había un circuito, ya vamos a ver, había un circuito eléctrico equivalente del transformador, también va a haber un circuito eléctrico equivalente de la máquina sincrónica. Pero en el transformador empezábamos a hacer una serie de simplificaciones y despreciábamos, digamos, de alguna manera el circuito tanque y me quedaba una impedancia prácticamente el transformador. Lo que es la impedancia primaria más la impedancia secundaria referida al primario, y sumaba, y ahí me quedaba la impedancia de cortocircuito, donde la caída de tensión en esa impedancia era la tensión de cortocircuito del transformador. Pero acá no va a pasar eso, no lo puedo
despreciar el circuito tanque, cuando yo veo el circuito que la corriente magnetizante que va a circular está limitada porque por las características de este hierro. Bien. Ahora, si nosotros ponemos acá una impedancia de carga, rotor, acá, o sea, fíjense, no estoy cerrando el circuito, acá se produce un campo giratorio de reacción compuesto con el secundario se obtiene lo que se llama un campo resultante. Y el comportamiento acá sería similar a lo que se llama un regulador de inducción. En el arranque de la máquina asincrónica, ambos campos se van a superponer. Y eso nos lleva a un sí-res, o sea, a flujo total, llamemos concatenado, resultante. Ambos devanados circula corriente alterna y las excitaciones, vamos a tener excitaciones con un menor contenido armónico. Y las distribuciones pueden ser de este tipo, ¿eh? O sea, se van sumando de esta manera, así como veíamos oportunamente, donde aparece el factor de forma, el factor de cuerda, o sea, el factor de arrollamiento. Entonces, podemos establecer que en nuestra máquina existe un flujo giratorio real de distribución sinusoidal. Recordemos que el flujo phi era igual a 2 sobre pi por b sub 0 por tau p por l, donde la inducción esta b sub 0 va a ser b sub 0 por seno de pi por x sobre tau p menos omega t. Que esto no es otra cosa que un campo de ecuación de un campo alterno, campo giratorio, digamos. La tensión que se va a inducir en una fase del primario es como la ecuación que ustedes tienen del transformador, que era E1 igual a 444 por N1. Acá esto no existe en el transformador, esto vale 1 en el transformador. Esto es Fn1, que sería el factor de arrollamiento acuérdense que el factor de arrollamiento era el producto del factor de zona por el factor de cuerda, por la frecuencia F1 y por el flujo phi. Esa es la tensión que se induce en el primario. Esto no es un valor instantáneo, este es un valor eficaz. Fíjense, si la frecuencia F1, acá, cada vez la frecuencia de la red es constante. Esta vez F1 es constante. Quiere decir que la tensión E1, esta que se induce, es prácticamente igual a la tensión en borde, 1. Y este flujo, que el flujo varía con la condición de servicio, es similar, digamos, al transformador estático. Análogamente, la tensión que se induce por fase en el secundario, porque acuérdense que en el secundario también se induce una tensión, porque tenemos conductores que concatenan o están abrazados por ese campo, y bueno, comienza a circular una corriente. Y al circular la corriente se induce una tensión. Esa tensión E2, inducida en el secundario, va a ser igual también a 444 por N2, por Fn2, por F2, por fin. N2 sería el número de espiras, obviamente, del rotor, Fn2, factor de arrollamiento, F2 la frecuencia del rotor, y tenemos el flujo. Y acá vemos que la tensión E2 va a ser proporcional a F2, porque hemos dicho que esta va a cambiar, va a variar
con el funcionamiento de la máquina. Quiere decir que esta tensión inducida también va a variar. Si el rotor está inmóvil, o sea, puede ser que el secundario esté en vacío, o sea, esté abierto, ¿cierto? También puede estar inmóvil justo, no necesariamente tiene que estar abierto, podría estar cerrado, pero justo en el instante de arranque, también está inmóvil. La frecuencia 1 igual a la frecuencia 2. ¿Cuándo voy a tener rotor inmóvil? Si la máquina es rotor jaula de ardilla, la única manera de inmovilizar el rotor antes de arranque o teniéndolo frenado. Ahora, en vacío, el rotor en la máquina jaula de ardilla no puedo hacer porque lo tendría que desarmar, sacar los anillos de cortocircuito. En cambio, en una máquina con rotor bobinado, que tengo acceso al rotor, vamos a ver para qué me sirve tener acceso, para conectar resistencia, digamos, en serie, para poder modificar el momento, el par, eso me sirve para los arranques pesados. Y bueno, ahí sí puedo tener en vacío, digamos, eléctrico, el rotor, y bueno, como si fuese un transformador, porque los motores con rotor bobinado tienen una bornerita rotórica, y si yo lo excito a la tensión, con determinada tensión, al estator, y bueno, voy a tener que la tensión que se induce igual a la tensión en los bornes, eso, rotórico, y en base a eso, es como que está trabajando como transformador. Incluso puedo una máquina que tiene rotor jaula de ardilla. Se la puede determinar, pero de forma gráfica, ya lo vamos a analizar eso. Entonces, acá, esta tensión EDO, por ejemplo, supongamos que esté en vacío de 2,0, va a ser 444 por N2 por FN2, y fíjense en puesto F1. ¿Por qué puesto F1 en vez de poner F2? Porque F1 igual a F2. Entonces, podemos establecer lo que se llama la relación de transformación G. En algunos libros de texto aparece con la letra A minúscula, que va a ser E1 sobre 2 de vacío. Es decir, 444 por N1 por F1 por F1 y por phi, y esta que sería 444 por N2 por Fn2 por F1 y por phi. Este 444 se simplifica, F1 con F1 se simplifica, phi con phi, y me queda acá N1 por Fn1 y acá N2 por Fn2. Esa sería la relación de transformación. Ahora, referimos el valor efectivo o eficaz de la tensión inducida E2 en marcha, el valor efectivo simultáneo, digamos, de la tensión inducida en el estator, que E2 es a E1, por ejemplo, así como 444 por N2 por Fn2 por F2 por phi es a 444 por N1, Fn1 por F1 por phi. Entre 444 y 444 se va a simplificar. Y este phi, los flujos de estos phi también se van a simplificar. Por Fn2 sobre N1 por Fn1 por F2 sobre F1. Y esto, si hemos dicho que la relación de transformación G es igual a esto, acá lo tengo invertido, entonces quiere decir que esto es 1 sobre G.
Y F2 sobre F1, ¿qué era? S. Porque recuerdan ustedes que F2 es S veces F1. O sea que S va a ser F2 sobre F1. Por lo tanto, E2 sobre E1 va a ser igual al resbalamiento S dividido en la relación de... Esto sería, dice, una relación aproximada en ambos regímenes. El flujo no es el mismo. Ahora, relacionando la tensión inducida en el secundario en ambos regímenes, E2 es a E2,0, así como 444, E444 por N2, por Fn2, por F2, por phi. Y E2, digamos, 0, cuando la máquina está detenida, es 444 por N2, por Fn2, por F1 y por phi. Se simplifica 444 con 444, N2 con N2, N2 con Fn2, phi con phi me queda F2 sobre F1. ¿Y esto qué es? S. Por lo tanto, por cada, decimos, en cada fase del rotor vamos a tener una reactancia X2 y una resistencia R2, con impedancia. Fíjense, la reactancia X2 es omega L, y omega es 2pi por F. Sería omega 2. O sea que va a ser omega 2 que va a ser igual a 2pi por F2 y por L2. Esa sería la reactancia del rotor. L2 es constante. Y la resistencia, esta R2, que la resistencia, digamos, de cada fase del rotor, también es constante. Yo 0 va a ser 2pi por F1 por L2. ¿Por qué pongo F1? Porque con el rotor inmovilizado, si el rebalamiento vale 1, F1 es igual a F2. Por lo tanto, la reactancia esta, X2, va a ser igual a X2 0 por F2 sobre F2 sobre F1. Es decir, S veces X2 0. Entonces quiere decir que si varía el resbalamiento, la reactancia del circuito rotórico va a cambiar. ¿Por qué? Es obvio, porque está cambiando ¿qué cosa? La frecuencia. Si cambia la frecuencia, va a variar la reactancia inductiva. La corriente que voy a tener en el inducido, es decir, en el rotor, corriente I2, va a ser E2 sobre Z2. Z2 es la impedancia. Pero E2 es S veces el E2,0. Y Z2 es la raíz cuadrada de R2 al cuadrado más X2 al cuadrado. Yo esto lo podría poner como S veces E2,0 sobre R2 al cuadrado, pero X2 es igual a S veces X2,0. O sea, que lo estoy poniendo acá, elevado al cuadrado. La corriente de vacío, I sub 0, digamos, eso teniendo en cuenta que, suponiendo que Z1 sea prácticamente 0, Z una pequeña impedancia del estator, acá me va a quedar que si yo a esta expresión que tengo acá, en realidad
la multiplico por 1 sobre S, en realidad sería así, por 1, numerador y denominador, no me va a alterar. Entonces, como tengo S por S20, es como decir 1 sobre S por S por E20. Y acá, por 1 sobre S. Esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá, matemáticamente hablando. Entonces, esto se va a simplificar, me va a quedar E20. Y acá puedo hacer una introducción de factores dentro del radical, en donde me va a quedar la raíz cuadrada. Si yo meto esto acá adentro, me va a quedar R2 sobre S todo al cuadrado, y acá me va a quedar más X20 al cuadrado. Esta ecuación que tengo acá, a mí me va a servir para explicar algunas cosas. Matemáticamente es correcto, pero físicamente no lo es. ¿Por qué? Porque si ese es un número, quiere decir que R2 sobre S se va a medir en ohm, igual que R2, porque si S es adimensional, es como si fuese una resistencia que está cambiando, que está variando conforme se modifica, digamos, el funcionamiento de la máquina, o sea, conforme se modifica el revelamiento. Y eso no es verdad. Eso es cierto desde el punto de vista, como les dije, del artificio matemático. Pero desde el punto de vista físico, no. Lo que realmente está cambiando es la reactancia de la máquina, no la resistencia. O sea, que esta corriente que tengo acá, que dice que I2 es igual a S veces E20 sobre la raíz cuadrada de R2 al cuadrado más S por X20 al cuadrado, esto sí es verdad desde el punto de vista físico, pero esto no es verdad desde el punto de vista físico. Ahora, esto que tengo acá y esto que tengo acá es lo mismo, pero desde el punto de vista matemático. Ahora, ustedes me dirán, ¿para qué hace esto? Este artificio me va a servir para algo muy interesante cuando yo diseñe mi circuito eléctrico equivalente y por ende mi diagrama fasorial. Claro, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo tenía un transformador estático, yo decía, bueno, el arrollamiento primario y el arrollamiento secundario no tengo vinculación eléctrica, tengo vinculación magnética. Bueno, si tengo vinculación magnética, yo podría trabajar con un diagrama, hacer una especie de diagrama fasorial de tensiones, un diagrama fasorial de fuerzas magnetomotrices, no de corriente. Pero a mí lo que me interesa es tener un diagrama fasorial de tensiones eléctricas, de corrientes eléctricas. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, refiero los valores del secundario al primario. Y al hacer eso, puedo diseñar un circuito eléctrico equivalente, que es un modelo matemático, porque no es la verdadera conexión del transformador, y podía hacer un eventual diagrama fasorial. El diagrama fasorial, o sea, la parte primaria, bárbaro, pero la parte secundaria son valores referidos del secundario al primario. No tengo, no es que tengo los valores reales del secundario en el diagrama fasorial, eso es mentira, porque no podría hacerlo, porque no tengo vinculación eléctrica, tengo vinculación magnética. O sea, es un truco que hago. Ahora, esto es como una especie de transformador también, muy especial, pero sí, tengo que hacer
Pero acá tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que un lado, o sea, ¿hay vinculación eléctrica entre estator y rotor? No. La vinculación, ¿cómo es? Magnética. Tengo tensiones y corrientes en el primario, que sería, ¿cómo se llama? El estator, y tengo tensiones y corrientes en el secundario. Y bueno, decir, bueno, podemos referir valores secundarios al primario y se acabó la historia. No, no se acabó la historia, ahí nomás. ¿Por qué? Porque en el primario o en el estator tengo una frecuencia y en el secundario tengo otra frecuencia. Y yo no puedo hacer un diagrama fasorial de un circuito o diseñar un circuito eléctrico equivalente que tenga dos frecuencias diferentes. Si no, sería un escándalo. Porque un lado vaya a una velocidad angular omega 1, el otro a otra velocidad angular omega 2, y no se puede hacer eso, no podría dibujarlo. Entonces, tengo que acomodar matemáticamente o hacer un artificio, hacer una historieta ahí, porque tengo que referir los valores del secundario al primario, del rotor al estator, con frecuencia, o sea, con resbalamiento y todo. Entonces la cosa se pone, digamos, un poquito más escabrosa, digamos, en esta máquina que con el transformador. Pero tampoco es para suicidarse. Entonces, nosotros tenemos, en general, que la corriente I2, el rotor, es E2, sobre la raíz, bueno, tensión sobre corriente, la llamamos, el módulo de esa impedancia rotórica sería la raíz cuadrada de la resistencia cuadrada más la reactancia cuadrada. Eso nos llevó, de acuerdo a lo que veníamos haciendo anteriormente, con ese artificio que hemos hecho, que la corriente 2, esa tensión E2,0 sobre la raíz cuadrada de L2 sobre S al cuadrado, más X2,0 al cuadrado. Perfecto. Esto que tenemos acá equivale, dice, a aplicar a, digamos, una tensión E2 a un devanado que gira y una E2,0, llamémosle así, a un devanado inmóvil. Entonces, quiere decir que al aumentar L2, acá, fíjense, esto nos lleva que tengo una modificación acá de L2 sobre S. Y si se detiene el rotor, esta X2 nos lleva a esta X2,0. Por lo tanto, en ambos casos, estas corrientes, tal cual la tengo acá o la tengo acá, son iguales en amperes, pero en frecuencia no. Eso significa que tenemos ondas de excitación magnéticas iguales, tenemos el mismo campo de entrehierro. Bueno, acá está, digamos, de alguna manera puesto, vendría a ser el estator que estaría conectado en estrella. Y acá tengo un rotor que también estaría en estrella y podría acceder a estos tres bordes. ¿Ven? 1, 2, 3. Este es un rotor bobinado, por ejemplo. Esta máquina, por ejemplo, tiene 3 anillos, de los cuales este enrollamiento está conectado a este anillo, este enrollamiento a este anillo, y este enrollamiento. Esto está fijo acá, o sea, esto se mueve, gira conjuntamente con esto. Las escobillas pegan sobre esos anillos, están fijas,
Y esto que tenemos acá, rayadito, son resistencias variables. Con estos son cursores que me permiten arrancar con el máximo de resistencia y al quitar toda la resistencia me quedaría en cortocircuito. Esto, acá tenemos un circuito. Que vemos acá es equivalente a lo siguiente. Tenemos la tensión que se ha inducido en el rotor, P2,0, esto es para una fase. La reactancia inductiva, X2,0, la resistencia óhmica R2, y es como que tengo en serie acá esta resistencia variable, ¿ah? Que vale R2 por 1 menos S sobre S. O sea, esta resistencia cambia conforme cambia el rebalamiento de la máquina. Si yo sumo R2 más R2 por 1 menos S sobre S, me queda R2 sobre S. Que esta es una resistencia ficticia que es para simular, digamos, resbalamiento S. Y la corriente I2, que estaría circulando en este circuito, tengo ahí, que sería el circuito del rotor para una fase, sería E2,0 sobre la raíz cuadrada de L2 sobre S al cuadrado más X2,0 al cuadrado. Que sería, en otras palabras, toda la impedancia esta que tengo acá, nada más que acá, sumo y me queda esto en serie con esto, que es lo que estoy haciendo acá. Con el motor parado, toda la energía recibida se disipa como calor. ¿A dónde? Si yo sumo esto, es como tener una sola resistencia, es como que se disipa calor en esta resistencia L2 sobre S. Entonces, la potencia esa, efecto Joule, que es igual a R, sería I2 al cuadrado por L2 sobre S. Y cuando el motor está en marcha, con el mismo consumo total de energía batada, tendría I2 al cuadrado por L2 sobre S menos I2 al cuadrado por L2. Si saco factor común, I2 al cuadrado por L2, me queda acá por 1 menos S sobre S. Y esto no es otra cosa que la potencia equivalente, digamos, a la potencia mecánica que tendría en el eje de la máquina. Quiere decir que la potencia mecánica que entrega la máquina, esta máquina sincrónica, trabajando como motor, que llamamos Pmec, sería igual a I2 al cuadrado por L2 por 1 menos S sobre S. Bien. La potencia transmitida desde el estator a través del entrehierro es lo que se llama potencia interior de la máquina. Quiere decir que la potencia interior va a ser la suma que voy a tener de la pérdida en el cobre, en el rotor, más la potencia mecánica. La pérdida del cobre del rotor sería I2 al cuadrado por L2. Ahí está. Por lo tanto, significa que la potencia interior, que es igual, va a ser igual a I2 al cuadrado por L2 por 1 menos S sobre S más I2 al cuadrado por L2. Y eso es igual a I2 al cuadrado por L2 sobre S. O sea que la potencia interior es igual a esto.
Muy bien. Segundo, si nosotros realizamos el cociente de pérdida en el cobre en el rotor a potencia interior, me queda I2 al cuadrado por L2 y la potencia interior, que es I2 al cuadrado por L2 sobre S, se me simplifica I2 al cuadrado con I2 al cuadrado, L2 con L2, y me estaría quedando 1 sobre S, en otras palabras, S. O sea que la pérdida en el cobre en el rotor sobre la potencia interior me daría el resbalamiento S, que sería el coeficiente de resbalamiento. O sea, también lo puedo ver por ahí. O sea, yo puedo decir que la pérdida en el cobre es S veces la potencia interior, o si quiero saber la potencia interior, conociendo el resbalamiento, si tengo el dato de pérdida del cobre del rotor, puedo averiguar de alguna manera la potencia interior. Bueno, veamos esto. Acá tengo el estator y acá tengo el rotor. Acá tengo el entrehierro delta. Acá tengo la potencia P1 que estoy absorbiendo. Y tengo pérdidas en el estator. Les llamo P minúscula 1, que sería la pérdida en el cobre, en el estator, más la pérdida en el hierro del estator. Esas son las pérdidas. Acá tengo la potencia interior que hablábamos hace un rato. Tengo una pérdida P2 y una pérdida P2 X. Ya vamos a ver qué es eso. P2, entonces va a ser P2 más P2 X. Esto serían las pérdidas en el rotor y estas serían las pérdidas en la resistencia externa. Esa que, porque estamos considerando una máquina, un rotor bobinado. Y acá tenemos las pérdidas internas, digamos, en el rotor. Serían todas las pérdidas que están interviniendo. Ahora, estas pérdidas de resistencia externa, que hemos llamado P2X, pueden tomarse de las escobillas y de los anillos rosantes, o sea, también se contempla ahí. Y esto nos lleva a una PM, que sería una pérdida mecánica, que sería la pérdida de la potencia interna menos la P2. De tal modo que PM va a ser igual a P' M menos PR. Acá tengo la P', que sería la potencia útil. Y PR serían las pérdidas por rozamiento y por ventilación. Ese sería, digamos, todo el conjunto de potencia en juego que tendría tanto en el, digamos, la parte del estator como en la parte del rotor de la máquina. Entonces, nosotros vamos a tener que la potencia mecánica es proporcional a 1 menos S sobre S. La potencia interna es proporcional a 1 sobre S. Y P2 es proporcional a 1. Entonces quiere decir que 1 menos S sobre S va a ser igual a 1 sobre S menos 1, donde P2, con una reducción de velocidad y PR, o sea, nos lleva a una reducción de velocidad, esta pérdida P2. Y la P sub R nos lleva a una reducción del momento útil. Por eso que el rendimiento del motor yo lo podría determinar como la potencia mecánica útil, llamémosle así, que la P'(M) sobre P1. Es decir, potencia útil sobre toda la potencia bastada a consumir.
Y el momento de giro, transmitido magnéticamente, por el torque que se llama, lo podemos determinar mediante expresión que dice que M es 60 sobre 2pi por n por la potencia interior. O sea, 60 sobre 2pi por n por P sub M. O sea que este sería el momento de giro transmitido magnéticamente. Y el momento útil sería M' igual a 60 sobre 2pi por n por P'. Bueno, acá el rotor se desplaza respecto del campo sincrónico con una velocidad n1 que va a ser mayor que n. Puede ser que n es el número de vueltas del rotor. O sea, que el rebalamiento va a oscilar entre 0 y 1. O sea, 0 menor o igual a S en este intervalo, menor o igual a 1. Ahora, para valores entre menos 1, menor que S, y menor que 1, o sea, estamos considerando ahí un rebalamiento negativo, fíjense, acá estoy graficando frecuencia, acá en función del número de vueltas y acá en función del rebalamiento, y acá tengo la máquina funcionando como freno, como motor o como generador. Fíjense, cuando el rebalamiento vale 1, o sea, la máquina está detenida, ¿no es cierto? F2 igual a F1, o sea, estoy acá, en este punto. La máquina comienza a moverse y el rebalamiento comienza a disminuir. Esto es más, disminuir. Hasta este punto teórico, el rebalamiento se hace cero, ¿cierto? Y la frecuencia, digamos, se hace cero. Fíjense que acá, viendo desde el punto de vista del número de vueltas, acá vale cero, y acá, cuando el rebalamiento vale cero, tengo la velocidad sincrónica N1. Ahora, ¿qué pasa cuando la máquina trabaja como generador? Si la máquina trabaja como generador, el rebalamiento va a ser negativo. Y acá el número de vueltas va a crecer, o sea, puede llegar hasta dos veces N1. Pero acá, fíjense que la frecuencia va a ser negativa. Y acá, para esta parte, tendríamos freno, que sería cuando el resbalamiento es mayor que 1. Entonces, fíjense, acá está como freno, como transformador o como motor. Como freno, el número de vueltas N2 es menor que 0. O sea, digamos, va haciéndose, es como tener un número de vueltas N2 negativo. Como transformador vale 0, como motor, N2 varía de entre 0 y N1. O sea que el rebalamiento ese, como freno, va a ser mayor que 1. Si la máquina está justo como caso como transformador, que es cuando la máquina está detenida, por ejemplo, el rebalamiento vale 1, y como motor va desde 1 hasta 0, o sea, desde que arranca hasta el estado de vacío. Entonces, como freno, ¿qué tengo?
absorbo potencia mecánica, potencia eléctrica, o sea, tengo la pérdida que tomo de la red, P1, el estator, y tengo pérdida. Acá tengo ¿cómo se llama? El entrehierro. Pero yo tengo un momento mecánico acá, ¿cómo se llama? En el rotor. Eso me lleva a una potencia mecánica. Voy a tener pérdida en el rotor y voy a tener una potencia P2. Ahora, si la máquina está trabajando como transformador, absorbo una potencia P1, por ejemplo, tengo pérdidas P1, tengo el entrehierro, tengo pérdidas P2 y tengo pérdida P2, o sea, todos se me ven pérdidas debido a la resistencia externa. Y si trabaja como motor, absorbo una potencia P1, tengo pérdida P1 en el estator, tengo el entrehierro, tengo una pérdida P2, un arrollamiento, tengo una pérdida PL y tengo la potencia PM, que será potencia mecánica. Acá tenemos N2 y S. En el caso de sincronismo, N2 igual a N1. Y como generador, N2 es mayor que N1. O sea que para que la máquina trabaje como generador, el rotor tiene que ir más rápido que la velocidad de sincronismo. Acá el resbalamiento va a valer 0 y acá como generador el resbalamiento es menor que 0, o sea, tengo un resbalamiento negativo. Entonces, acá en sincronismo es como que estoy absorbiendo una potencia P1, tengo pérdida P1. Tengo el entrehierro, tengo una potencia mecánica PM, pérdidas P2, las pérdidas PL que hemos visto, y el momento mecánico. Y como generador, acá tengo el entrehierro, absorbo una potencia P, acá, P1, tengo pérdidas P1, y la potencia mecánica que digamos, que tengo acá, se va como una potencia P sub R. Bueno, ya vamos a analizar esto en detalle mañana, porque acá, esto es lo que se llama diagrama circular de la máquina sincrónica. Ya vamos a ver cómo se va construyendo todo esto. Acá vamos a analizar cómo está en este diagrama circular la máquina como freno, la máquina como transformador, la máquina como motor y la máquina como generador. Vamos a ver que en esta zona que vemos acá, el círculo, este es un lugar geométrico de corrientes, va a trabajar como un motor. En esta zona, acá, como freno, y todo esto como generador asincrónico. Esta corriente que se ve acá en rojo sería la corriente de vacío. Y ya les voy a explicar cómo, bueno, acá está así resumido, pero en los apuntes está más detallado, cómo se construye esto. Bueno, les voy a dejar de compartir pantalla, cosa que vamos a dar por finalizada, digamos, la clase de hoy día, y vamos a continuar mañana con esto de la máquina asincrónica. Por favor, pónganse en las pilas y traten, en lo posible,
hacer el trabajo que se le ha encomendado, o sea, de trabajo práctico, para que podamos avanzar, bueno, y ustedes también puedan avanzar, obviamente. Bueno, eso, digamos, sería todo por hoy. Le agradezco la atención. Así que, si Dios quiere, mañana a la misma hora nos estaríamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la energía eólica, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso cuando veamos específicamente por qué se usa. Antes no se lo usaba, ahora se lo está usando como energía eólica. Ahí se lo ve. Como motor, bueno, sí. Y como freno también. Se lo utiliza en tracción eléctrica, o sea, lo trabaja como freno, los ascensores, ¿cómo se llama esto? Los puentes grúa, todo eso. Tiene que trabajar como freno, el motor. Como motor y como freno. Puede hacerlo a través de resistencia, sí. Es, bueno, da un buen detalle. Los abandono. Nos estamos viendo mañana entonces. ¿Profe? Hasta Profe, mañana, Ciro. ingeniero. Hasta luego. Sí, ¿quién me habla? Yo, profe Vargas, Sí. no sé si podía quedarme un momento con usted, que quería hablar de un tema personal. Ajá. Bueno,